En Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26 y versículo 1. Deuteronomio capítulo 26 y versículo 1. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, al principio de la Biblia. Deuteronomio capítulo 26 y versículo 1. Hemos estado hablando, amados hermanos, acerca de cómo podemos nosotros aprender lecciones en cuanto a cómo conducirnos en la iglesia del Dios viviente, baluarte y columna de la verdad. El Señor Jesucristo nos dijo que el apóstol Pablo en la palabra de Dios nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestro beneficio fueron escritas, y nosotros hemos estado considerando la iglesia como es prefigurada, ¿verdad?, a través de las leyes y de los sacrificios, y cómo estas cosas apuntan primeramente a Cristo, y como en segundo lugar nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad?, un poco acerca de cómo la iglesia estaba, ¿verdad?, como un misterio en el Antiguo Testamento, pero prefigurada y tipificada. Y vamos a leer Deuteronomio 26, del 1 al 11. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Versículo 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Amados hermanos, entonces hemos estado considerando, ¿verdad?, cómo podemos de estas cosas prefigurar primeramente al Señor Jesucristo, cómo podemos ver un poco más de la persona de Cristo, y también cómo es prefigurado la iglesia también en estos textos bíblicos, sabiendo que toda la escritura es inspirada. Me encanta ese texto, toda la escritura. Fíjense que no dice todas las palabras, dice escritura, lo que fue escrito. Y eso es un gran tesoro para nosotros. Y bueno, yo quisiera hablar de la iglesia como un lugar de adoración. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, se piensa que la adoración es simplemente pararse a cantar, agarrar un instrumento musical, ponerse a cantar y llegar a un éxtasis emocional. Pero la adoración es un acto
de acercamiento a Dios. Hay algunos que la definen como acercarse a orar. Y la adoración debe ser centrada en Dios, no centrada en el hombre. Muchas veces, por la gracia de Dios, mientras trabajaba con un misionero canadiense en el sur de Texas, ahí bien cerquita de México, muchas personas cuando venían a nuestras reuniones nos decían, ustedes no tienen adoración. Y es interesante que justamente nos preguntaban eso después de la cena del Señor. Es como si estuviesen cegados a lo que es la verdadera adoración. Porque la adoración no es cuestión de cosas objetivas, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, vendrá el día que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios, sino que Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Porque la adoración verdadera es espiritual. Viene de un corazón que ha sido transformado por Dios. De un corazón en el cual, como hemos leído esta mañana, durante la cena del Señor en Romanos 5, el Espíritu de Dios ha derramado ese amor por Dios y por otros en nuestros corazones. Y no es cuestión, pero tristemente la adoración hoy en día, y es algo que debemos nosotros cuidarnos de no caer, no debe ser centrada en el hombre, o como dirían los teólogos, antropocéntrica, centrada en el hombre, centrada en mis gustos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros escuchamos a personas decir, bueno, yo voy a esa iglesia porque me gusta la música, o voy a esta iglesia porque me gustan las actividades, o voy a esta iglesia porque hay ministerio de danza, el cual nunca lo encontramos en ningún texto del Nuevo Testamento. O voy a esta iglesia porque me gusta el predicador. Bueno, el apóstol Pablo decía que era tosco de palabras. El profeta Jeremías era un profeta lamentándose y llorando. Y solo por lo que leemos en Jeremías y Lamentaciones, solo una persona le hizo caso. A lo sumo, ¿verdad? Entonces no es cuestión de elocuencia, porque elocuencia se puede practicar. Es cuestión de si adoramos en espíritu y en verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de los preceptos que Él nos ha enseñado, la verdad de cómo Él nos ha dicho cómo acercarnos a Él. Y es necesario acercarnos a Él en santidad, como hemos dicho, ¿verdad? Es necesario acercarnos a Él de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado. Eso no es sujeto a interpretación humana o imaginaciones humanas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo salimos nosotros de la reunión después que hemos adorado al Señor? ¿Hemos salido nosotros amando más a Dios, amando más su palabra, transformados, no conformados a este mundo? Y eso es lo que debemos preguntarnos, ¿verdad? Y vamos a ver aquí unos principios en este texto que hemos acabado de leer, de cómo eso era practicado en el antiguo pacto y en el pueblo de Israel. La iglesia como un lugar de adoración. Sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminó por el desierto. Si usted se fija en el mapa de su Biblia, lo puede buscar más detrás, detrás de su Biblia después, hay un lugar que se llama la península de Sinaí. Ahí caminó el pueblo de Israel muchas jornadas por 40 años en desierto. Es un lugar grande, mucho más grande que nuestro país. Y ahí caminaron ellos por mucho tiempo, 40 años, vagando. Ahora, amados hermanos, si usted lee la historia de Israel de camino por el desierto, especialmente narrada en el libro de Números, usted va a ver que ellos nunca tuvieron que ponerse a sembrar, nunca tuvieron que arar la tierra, echar la semilla y esperar que esa semilla brotara, porque Dios, Jehová Dios, les dio a ellos el maná del cielo, los sostuvo por el camino. Nunca se le gastaron las suelas de sus zapatos, los sostuvo, como prometió. Sí, pasaron dificultades, hubo batallas, hubo guerras, hubo rebeliones, las cuales Dios tuvo que tratar. Hubo intentos de maldecir al pueblo por parte de otros, ¿verdad?
Hubo traición de parte de sus hermanos cuando llegaron a Edom, ¿verdad? Cómo los edomitas se unieron a sus enemigos. Hubo muchas dificultades, pero nunca le faltó el pan, la maná, ni nunca le faltaron las aves que le sirvieron de sustento. Nunca le faltó. Y así es con nosotros, amados hermanos. Nosotros cuando vamos por el desierto de esta vida, recordemos que este no es nuestro hogar. Esto es un lugar temporal. Nuestro hogar está en el cielo. Y mientras ellos, pero sabemos que Dios siempre estará con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y en esa peregrinación Dios le dio. Ahora, aquí vemos la ley de las primicias. Primicia simplemente significa de todo fruto que ellos cosecharan. Él les dice, cuando hayas entrado en la tierra, que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová Dios te da, y las pondrás en una canasta. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Fíjese, el lugar que Dios escogiere. No es cualquier lugar, el lugar que escoja Dios para hacer allí habitar su nombre. Por eso nos reunimos en el nombre de Jesucristo. No nos reunimos en ningún otro nombre. Y las primicias, los primeros frutos, fíjese que ellos tenían que vivir por fe. Es decir, nunca habían sembrado, nunca habían echado semilla, nunca la habían visto brotar, nunca habían visto ese fruto, pero tenían que creer en Dios, que cuando ese fruto saliera, Dios los iba a sustentar. Y no solo eso, el fruto salió y ellos tenían que llevar de todo fruto, lo primero que salía, a Dios, ¿verdad? Y ese es el tipo que vemos, ¿verdad? Yo quisiera considerar con ustedes, vamos a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 22. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 22. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 22. Primera Corintios 15 y versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su tiempo, en su debido orden, perdón. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cómo lo llamamos a Cristo? Las primicias. Las primicias. Lo primero, el primer fruto de la resurrección. Entonces vemos eso, Cristo las primicias. Cristo en su resurrección fue las primicias, ¿verdad? Entonces, como siempre les he dicho, esto prefigura primeramente a Cristo siempre, amados hermanos. Podemos sacar lecciones para lo que es la iglesia local también y el servicio cristiano. Vamos también a Juan capítulo 12, Evangelio según Juan, capítulo 12. Juan 12. Dice así la palabra de Dios en Juan 12 y versículo 24, perdón, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? Lleva mucho fruto. Entonces, si el grano de trigo, la semilla, cae y muere, sale fruto, sale vida, ¿verdad? Entonces vemos eso en el Señor Jesucristo. Nos habla de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que Él se está refiriendo. Entonces, muere, el Señor muere, resucita. Y porque Él resucita, nosotros también vivimos, ¿verdad? Vamos a Romanos 4:25. Romanos 4:25. Romanos 4:25.
Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿verdad? Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Hechos también, no lo voy a buscar ahora por cuestión de tiempo, en Hechos, en el primer capítulo vemos que los ángeles dicen a los apóstoles que se quedan allí mirando el cielo una vez Cristo asciende, cuando Cristo dice que Cristo ascendió enfrente de sus ojos, ¿verdad? Ascendió hacia los cielos, ¿verdad? Y así hay muchos. Nos dice en 1 Pedro también que Él es un sacrificio aceptado. Ahora, vamos a 1 Corintios, 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Ahora vamos a comparar ese texto también con 1 Corintios 15:23. Vamos a comparar ese texto con 1 Corintios 15:23. Como leímos ya, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias son Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue el primero que resucitó. No fue el primero que resucitó en la historia, pero fue el primero que resucitó y no volvió a morir. En el Antiguo Testamento hay algunos milagros que ocurrieron, ¿verdad? De personas que resucitaron. Hubo personas que el mismo Señor Jesucristo resucitó, pero volvieron a morir. Ahora, cuando Cristo resucitó, Él no volvió a morir, ¿verdad? Cristo es las primicias, las primicias. En su resurrección Él es la primicia, una muestra de la cosecha que ha de venir. Esa es la cosecha que ha de venir, amados hermanos. Ahí como leímos en 1 Tesalonicenses, que el Señor mismo vendrá y los que durmieron en el Señor resucitarán, y luego los que vivimos, si el Señor llegara hoy, los que vivimos subiremos con Él, ¿verdad? Pero Cristo es las primicias y esa es la cosecha venidera, ¿verdad? Y aquí en 1 Corintios 15, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿verdad? Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo primero resucitó, luego nosotros. Esa es la cosecha futura, ¿verdad? Aquellos que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido revividos por la sangre de Cristo, por medio de su palabra. Y también un día se va a consumar la salvación futura, ¿verdad? De nosotros en Cristo. Ahora, hay tres condiciones que ellos tenían que cumplir ahí en nuestro texto en Deuteronomio, ¿verdad? Tres condiciones que ellos tenían que cumplir una vez traían esas primicias delante del sacerdote en el lugar que Dios había escogido. Hay tres condiciones que tenía que cumplir. Tenía que reconocer su condición de ruina, ¿verdad? Eso lo leemos en Deuteronomio 26:5, su condición de ruina. 26:5 de Deuteronomio dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Ese arameo es Jacob, ¿verdad? Jacob. Estaba a punto de perecer Jacob, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Amados hermanos, nosotros venimos de nuestro padre Adán, ¿verdad? De una raza arruinada por el pecado. Camino a la muerte por el pecado. Y aquí dice, el que traía sus primicias tenía que decir, reconocer que venía una condición de ruina, ¿verdad? 26:5, estoy en 26:5. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto, ¿verdad? Entonces tenía que reconocer eso, una condición de ruina. Versículo 6, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Amados hermanos, no solamente estábamos a punto de perecer,
por causa de nuestros pecados. También estamos en servidumbre del pecado mismo, esclavos del pecado, similares con Egipto, con el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, como dice Efesios. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos esa condición y eso nosotros lo reconocemos, ¿verdad? Que hemos sido aceptos en el amado por las riquezas de su gracia. Y eso es lo que está reconociendo aquel judío cuando llegaba, aquel israelita cuando llegaba a llevar sus primicias. Yo vengo de una familia arruinada por el pecado. Yo vengo de la servidumbre del pecado. Y aquí vengo a traer las primicias de lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Agradecido de lo que Dios nos ha dado, pero reconociendo lo que somos y de dónde venimos, ¿verdad? Había eso. Ahora también había otra cosa que él tenía que decir. Vamos al versículo 9 del capítulo 26, ¿verdad? Versículo 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? La leche nos habla de alimento, la miel nos habla del gozo. Y aquí nos habla de separación. Nos sacó de Egipto y nos llevó al lugar donde está su nombre. Y allí, a un lugar que fluye leche y miel. Un lugar donde hay alimentación. Un lugar donde se puede nutrir el ser espiritual. En el caso de Israel era el ser, ¿verdad? No estaban en el desierto, fueron una tierra que les iba a proveer sus necesidades físicas. Pero espiritualmente nosotros estamos en un lugar que satisface nuestra necesidad espiritual, la cual es mucho más importante. En un lugar de separación. Un lugar de separación. Y también quisiera considerar con ustedes, amados hermanos, había una presentación de esas primicias. Versículo 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás, versículo 11, de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y te alegrarás de todo el bien, amados hermanos. Dice, adorarás delante de Jehová tu Dios. Presentación de primicias. El creyente, ¿verdad? Acude al lugar donde está, Dios ha puesto su nombre. Hace confesión, ¿verdad? De su ruina. Reconoce su redención por sangre. Testifica una separación del mundo cuando venimos aquí. Esto es otro reino. No es el reino de este mundo. Y también presenta a Cristo, porque ¿quién es Cristo? Las primicias, lo mejor del fruto, el primer fruto. Pero ¿sabe qué? Nosotros hablamos de Cristo, nosotros glorificamos a Cristo, nosotros adoramos a Cristo, nosotros imitamos a Cristo, nosotros leemos la palabra de Cristo. La palabra de Cristo abunda en vuestros corazones. La palabra de Cristo abunda en nuestros corazones. Entonces, amados, esta es la verdadera adoración. El israelita iba y presentaba sus primicias y adoraba a Dios, reconociendo de dónde había venido, reconociendo que había sido rescatado por un Dios santo, reconocido que un Dios santo había provisto para su redención por medio de la sangre del Cordero y que lo sostiene a través de este desierto. Y esto no era opcional, esto no era si yo quiero. Él tenía que hacerlo. De sus primicias tenía que hacerlo. Amados hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que conocemos mucho más que el israelita que estaba allí simplemente obedeciendo una ley. Nosotros conocemos al dador de esa ley. Nosotros conocemos su palabra, una revelación mucho más clara de lo que ellos tenían. ¿Y qué venimos nosotros a presentar cuando venimos delante de Dios? Cuando venimos a la cena del Señor, cuando venimos a la iglesia, debemos traer nuestras primicias. Y nuestra primicia es Cristo. Un corazón agradecido,
corazón quebrantado por los pecados que aún cometemos, confesándolos, y un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la verdadera adoración, porque el Padre busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cada vez que venimos a la reunión, ya sea para orar, ya sea para la cena del Señor, primero debe ser Dios nuestro centro, Cristo nuestro centro, y segundo, debemos ser transformados. Debemos salir pensando cuán grande es Dios. Debemos salir qué cosas ha hecho Dios por nosotros. Como hizo aquel desde que le habían sacado muchos demonios y aquellos demonios se fueron al hato de cerdos. Y el hombre quería ir con él en la tierra de los Gadarenos. Y Jesús le dice, no, ve y cuenta a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y ese es el testimonio que está dando el pueblo aquí. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, a un lugar de privilegio, a un lugar que fluye leche y miel, a un lugar donde Él es adorado, donde Él es el jefe. Entonces, amados hermanos, esa es la verdadera adoración, centrada en Dios, centrada en lo que Dios ha hecho y conforme al patrón. Fíjense que ellos tenían que hacer lo que Dios dijo, no lo que ellos sienten, no para atraer la gente. Ellos no decían, vamos, bueno, los filisteos, ellos hacen esto, los cananeos hacen esto, los egipcios hacían esto, porque vemos que habían extranjeros entre ellos, ¿verdad? Pues vamos a cambiar las cosas para que ellos se sientan bien. No. Les conté que hace poco unos alumnos, ¿verdad? Me dijeron, pero es que hay que traer lo que al mundo le gusta para que ellos se sientan bien en la iglesia. No. La iglesia es la iglesia, el mundo es el mundo. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. El que no es pueblo de Dios no es pueblo de Dios. Y nosotros somos nación santa, linaje escogido, sacerdocio escogido, linaje escogido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable, amados hermanos. Y eso es que venimos aquí a exaltar a Cristo, a glorificar a Dios, a recordar nuestra condición, porque Él se acuerda de nosotros que somos polvo. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Él nos amó también. Y yo me reto a mí mismo y os reto a vosotros. ¿Qué tenemos en nuestra canasta? ¿Qué tenemos en nuestra canasta? ¿Será que tenemos, verdad, otras cosas? ¿Y qué traemos? Y si traemos una canasta, ¿qué traemos en la canasta? ¿Traemos primicias? ¿O traemos secundarios y terciarios? ¿Verdad? ¿Qué traemos en nuestra canasta? Las primicias. He estado meditando en Cristo, en su palabra, para poder traer primicias a Dios. Sacrificios de labio que honran su nombre, ¿verdad? Como dice Hebreos. Y hermanos, eso es lo que debe ocuparnos, cómo adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Quisiera buscar un texto, lo voy a buscar primero antes de decírselo. Es algo que siempre me ha impresionado. Es en Lucas capítulo 1 y versículo 46. Lucas 1:46. Y aquí vemos de una mujer que se llamaba María. Y ella estaba esperando el Salvador. Y dice aquí, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fíjese que ella hace lo mismo. Engrandece mi alma al Señor. Eso es lo que está
en el afecto del corazón de su corazón, el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He venido de un arameo que estaba a punto de perecer, ha visto la bajeza de su sierva, pero ahora que ha sido exaltada por Dios, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, no a los débiles, no a los que reconocen de dónde vienen. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. También en el capítulo 1, versículo 68, aquí vemos la adoración de Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para en tinieblas y en sombra de muerte, perdón, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Fíjense, comparen ustedes en su casa más adelante esos dos textos, el de María y el de Zacarías, cuán similares son, cuán agradecidos son y llenos de la palabra de Dios también. Esos son elementos en la adoración, amados hermanos, que muchas veces pueden faltar, ¿verdad? Si no conocemos la palabra de Dios, es necesario conocer la palabra de Dios para adorarlo. Ellos la conocían, María la conocía, Zacarías conocía, meditaban esa palabra. Y fíjense que su enfoque es Cristo, su salvación y la misericordia de Dios que Dios ha tenido por nosotros. Ese es el enfoque, ¿verdad, amados hermanos? Y que el Señor nos ayude a acercarnos así, ¿verdad, amados hermanos? Reconociendo nuestra condición, separándonos del mundo y presentando las primicias, las cuales ya hemos leído al principio de este estudio, las primicias, las cuales es Cristo, que debe ser el centro de toda adoración y de toda meditación y de toda palabra. Que así sean nuestras vidas. Amados hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, por lo bueno que has sido con nosotros. Y Padre Santo, te damos gracias y pedimos que nos ayudes cada día a ocuparnos con Él, a saber que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, Padre. Y Padre, el Señor Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, no le preguntaron, enséñanos a predicar, pero preguntaron, enséñanos a orar. Oh Padre, ayúdanos a orar. Ayúdanos a acercarnos con corazones con gratitud y con alabanza en nuestro corazón hacia tu nombre, hacia nuestro amado Salvador Jesucristo. Ayúdanos a que la palabra de Cristo more en nuestros corazones para poder alabarte, Padre, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Padre, te damos gracias que solo por tu poder podemos hacerlo. Que todo eso proviene de ti, porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así, Padre, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos
cada día más a parecernos a Cristo. Ayúdanos a hablar de Cristo a otros que no lo conocen. Ayúdanos a alabar a Cristo, a alabarte a ti, a darte gracias, a ser agradecidos, a reconocer de dónde hemos venido, ¿verdad? Para que no se ensoberbezca nuestro corazón, sabiendo que lo que somos lo somos por tu gracia. Y así, Padre, te pedimos tu ayuda, misericordia, camino a nuestros hogares. Oramos por nuestros amados hermanos que se reúnen y aquellos que no han podido venir, Padre. Así te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para terminar nuestra reunión, amados hermanos, cantemos el himno 100.